tal amigos? ¿Cómo están? Perdón, la cámara me engañó. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta colaboración entre RedCouch.mx e Inspiración Radio. Y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Saben? Hay un mito interesante allá afuera. La gente dice, los tiempos de Dios no son como los tiempos de los hombres. Y entonces me gusta pensar, y esto por favor no lo malinterprete, esto es mi pensamiento. Me gusta pensar que las personas creen que Dios es como una oficina de gobierno, porque las cosas que ponemos en las manos de Dios se tardan más que la manera en la que nosotros quisiéramos. Y la gente cree que porque tenemos que esperar a que Dios cumpla aquello que le estamos pidiendo, nosotros vamos a desarrollar paciencia. Pero no se equivoque. La Biblia dice que la paciencia no se obtiene por el hecho de esperar. Esto de hecho el otro día de una manera muy retadora me lo recordó mi amiga la profeta Isabel Contreras, cuando me dijo, la única manera de obtener paciencia es por medio de la tribulación. Eso es lo que dice la Biblia. La tribulación genera paciencia. Así que si usted, a menos que esté siendo tribulado, si nada más tiene que esperar, Dios no lo está haciendo paciente. Usted se está engañando a sí mismo, que es muy diferente. Pero bueno, regresando al punto, tenemos la falsa idea de que Dios quiere que aprendamos a esperar, pero la Biblia dice que esperemos en Él. No estamos hablando de esperas cronometradas. Quiere decir que estemos confiados en que Él es más poderoso que nuestro problema, que Él es más poderoso que nuestros pensamientos y que Él es más poderoso que nuestras dudas. Eso es esperar en Dios. No quiere decir que esperemos en a ver a quién se le ocurre. Al contrario, queridos amigos, la Biblia nos enseña que el reino de los cielos, y yo lo entiendo de esta manera, que el reino de los cielos habita aquí en donde nosotros estamos. La única diferencia es que el reino de los cielos se encuentra 1 milímetro separado del suelo. Y entonces, ¿por qué? Porque no es afectado por la tierra. Por eso lo entiendo así. Pero en el reino de los cielos dice la Biblia que las cosas son violentas. Y violento significa rápido, intempestivo y tajante. Entonces, lejos de que las cosas en el reino de los cielos se tarden, al contrario, son más rápidas, son más gloriosas, son más efectivas. El problema es que nuestra fe limita lo que Dios quiere hacer, porque nosotros queremos pensar que los tiempos de Dios no son como los nuestros. No, definitivamente no lo son. Los tiempos de Dios son más efectivos, son más rápidos y son más notables, son más notorios, son más... Ahora sí que por eso me gusta ver la palabra. Dice la palabra, las respuestas de Dios son como el relámpago y como el rayo. El otro día me encontré unos amigos y me dice, es que estamos buscando iglesia. Y le digo, pues no busques iglesia. Mejor ora a Dios y deja que Dios te responda hoy a dónde vas a ir. Y así ya no buscas iglesia. Recuerdo unos muy queridos amigos, los Guadarrama. Un día llegaron a Guadalajara, hicieron un mapa de las iglesias que querían visitar. Y el primer día que iban a visitar la primera iglesia, se les hizo tarde y a la única iglesia que alcanzaron a llegar fue a Palabra Viva Guadalajara. Y no porque sea una mejor iglesia, sino porque Dios tenía un plan y tuvieron la delicadeza y sobre todo el oído atento a la voz de Dios y se hicieron parte de la iglesia. Crecieron como cristianos, pero se hicieron parte de una comunidad. Entonces la pregunta es, imagínense si andan buscando iglesia. Pues ¿qué pasa? Es que andan buscando una iglesia que les guste, una iglesia donde Dios los haya enviado para ser parte de Él, para adorar a Dios y para vivir en comunidad. Son dos cosas muy distintas. Y créanme, he pasado por ahí. Yo me acuerdo mucho un día que me mudé a Cancún. Iba yo enojado, fíjense nada más, iba yo enojado porque no me quería mudar a Cancún. Y me acuerdo que llegué mi primer noche a Cancún y lo primero que vi fue un sueño. Y me veía yo mismo saliendo de mi casa. Y entonces iba caminando y oía la voz de Dios y me decía Dios, camina tantas cuadras y vas a dar vuelta a la izquierda, y vas a dar tantas cuadras y vas a dar vuelta a la derecha. Y luego me decía, y vas a llegar a un gimnasio, y a un lado del gimnasio hay una puerta.
y al lado de esa puerta, cuando veas esa puerta la vas a abrir y va a haber unas escaleras alfombradas, y cuando subas las escaleras alfombradas va a haber un piso de duela, y cuando levantes la mirada del piso de duela vas a ver unas sillas blancas, y cuando levantes las sillas, la mirada de las sillas blancas, vas a ver un hombre moreno, y ese hombre moreno se llama Eduardo, es el pastor de la iglesia, y a él vas a servir. Y yo todavía vi el sueño y dije, ajá. Y creo que, no le voy a contar mentiras, pero creo que me tardé 6 semanas. Y todos los días la voz de Dios estaba ahí. Hasta que un día me decidí. Y caminé las cuadras así como las había visto en mi sueño. Llegué al gimnasio, llegué a la puerta, llegué a las escaleras, vi la duela, vi las sillas. Me encontré con el pastor, al cual el día de hoy amo. Es un gran amigo de su familia. Es una familia a la que amo mucho. Y lo primero que le dije, me acuerdo que me solté llorando y le dije, tú eres Eduardo, ¿verdad? Porque tengo que entender que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Por qué Dios habría de mandarme? ¿Por qué Dios habría de darme un trabajo en otra ciudad sin darme el lugar en el cual yo iba a servir y sin darme el lugar en el cual yo iba a ser parte de su propósito? No tiene ningún sentido, porque esas son las cosas que luego nosotros nos mareamos. Es que estoy esperando que Dios me dé un ministerio. ¿Ministerio? Ahí está la gente de tu oficina, ahí está la gente de tu familia, ahí está la gente de tu cuadra. ¿Cuándo vas a abrir un grupo para predicarles y enseñarles lo que Dios te va a inspirar? Así es sencillo. Es que estoy esperando que Dios me prospere. Dios no te va a prosperar a menos que tú decidas ser excelente, el mejor hijo de Dios en todo lo que hagas. Y en ese día van a pasar las cosas. No tiene nada que ver con los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son inmediatos, los tiempos de Dios son violentos. Los que nos gusta marearnos con cosas somos nosotros. Así que yo creo que este es un gran tiempo para que meditemos acerca de ello. Y perdón el entusiasmo que le pongo a esto, pero la verdad es que me emociona mucho. Porque cada vez que voy a hacer un plan, siempre me quedo pensando, lo puedo hacer de dos maneras. De la manera que yo quiero y que se tarda, o de la manera que Dios hace las cosas y que son inmediatas. Así que, queridos amigos, no dejen de visitar las redes sociales de Inspiración Radio y no dejen de visitar las redes sociales de redcouch.mx, y nos vemos pronto en el siguiente devocional. Hasta luego.